dejar solo que es histórico, y podemos dejar solo la historia y sacar la profecía. Es un libro histórico profético de parte de Jeremías. Entonces ya hablamos acerca del tiempo, de la parte histórica se habló bastante. Ahora vamos a ver acerca de la palabra que Dios habló al pueblo de Israel, y vamos a leer, me van a seguir ahí en la lectura, capítulo 5, versículo del 16 al 31. Vamos a iniciar esta lectura para ir tomando unos puntos que creo que son importantes en este día para nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Dice 5:16: su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerán tu mies y tu pan, comerán a tus hijos y a tus hijas, comerán tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. 18: no obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué? Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas, entonces les dirás: de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. 20: anunciad esto en la casa de Jacob, y haced que esto se oiga en Judá, diciendo. 21: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. 22: a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentéis ante mí, que puse por arena, por término al mar, por ordenanza eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía a su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. 25: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. 26: porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. 27: como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. 28: se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo, juzgaron la causa del huérfano, no juzgaron. Con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. 29: no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. 30: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Último, 31: los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Bien, hermanos, voy a repetir lo que dije. No vamos a hablar mucho acerca de la historia, ya lo habló Ricardo. Yo creo que ya quedó claro acerca del tiempo que estaba sucediendo. Ahora vamos a enfocarnos en lo que Jeremías está hablando hoy al pueblo y a la iglesia Palabra de Vida en San Blas de Cartago. Esta palabra no es que se dijo en ese tiempo y que simplemente nosotros estamos hablándola hoy y la estamos escuchando porque así está establecido los domingos en un culto. Si usted tiene ese concepto acerca de la palabra de Dios, entonces le digo que está mal, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios dice que su palabra es lumbrera a tu camino y lámpara a tus pies. Le voy a poner una pregunta y al final
de lo que hablamos hoy y lo que usted ha escuchado y lo que va a escuchar, usted en su casa va a meditar. Dice, ¿qué hará cuando llegue el desastre? ¿Qué harán cuando llegue el desastre? Es la última pregunta, la última parte del último versículo. ¿Qué hará usted cuando llegue el desastre? ¿Se ha preguntado? ¿Le ha llegado a usted el desastre? Bien. La palabra que Jeremías habló en este momento dice que va a venir un pueblo grande y valiente. Va a venir los babilonios. Comentaba con el pastor y me decía que estos babilonios eran hombres grandes y fuertes, que su uniforme era rojo. Impresionaba ese soldado babilonio. Eran hombres grandes, fuertes, rubios y vestidos con un uniforme rojo. ¿Recuerdan lo que dijo Ricardo ahora? Cuando ustedes ven un hombre grande y bien tatuado, y ojalá con argollas, ¿le da miedo? Ahora ve a un babilonio de 1,90 m, 2 metros, con un uniforme rojo y que viene contra usted. Bueno, el Señor empieza a decirles que ellos tienen mucha comida, pero que eso se lo va a hacer quitado este ejército. El ejército de Babilonia, los babilonios tenían una ventaja tecnológica. Recuerden que en los carros de Egipto había fabricado o había inventado el carro con un arquero. Ahora en la escuela dominical hablamos de eso, por eso es que viene en una secuencia: la escuela dominical y la prédica. Egipto tenía carros con un arquero. Los asirios lo llevaron un poco más allá, le pusieron 2 arqueros. Pero el ejército babilonio maximizó todo lo que estaba en ese tiempo, como se dice ahora. Ellos no podían tener tantos carros porque ellos tenían un ejército numeroso. No podían tener 200,000 carros con caballos. Entonces, ¿qué hicieron? Traían 200,000 hombres, arqueros, y cuando llegaban a una ciudad amurallada, sencillamente disparaban todas las flechas al mismo. ¿Y qué cree que veía la gente cuando estaba arriba en la fortaleza o dentro de la ciudad? Solo veía algo negro encima de ellos, nada más. Esto es lo que el profeta está hablando. Aquí dice que vendrá un ejército poderoso que va y que ha tenido y que tiene una ventaja tecnológica de su época. Además, el ejército babilonio, si ustedes pueden ver en el versículo 15, dice que ellos arrasarán con todo. Y también dice, el versículo 17 dice, y serán como nada tus ciudades en las cuales confías. Porque antes todas las ciudades tenían una muralla, eran amuralladas. Y eso era una fortaleza. Jerusalén está en una colina amurallada. Nadie pasaba. Pero aquí el profeta dice, ustedes confían en eso. Ustedes tienen comida, pues la comida se la quitarán y se comerán a tus hijos y a tus hijas. Se comerán todo lo que este ejército, lo que ustedes tienen, este ejército se lo comerá. También les dice que sus ciudades amuralladas serán nada. ¿Por qué? Porque el ejército babilonio tenía una táctica para
meterse para sobrepasar las murallas. Ellos llegaban, rodeaban la ciudad, destruían todo lo que había a la par, las casas, todo lo que había, y empezaban a apilar los escombros. Esta es la muralla, allá está el ejército. Ellos empezaban a apilar desde allá todos los escombros y hacían una rampa. ¿Y qué pasaba con en lo que ellos confiaban? ¿Qué pasaba con la muralla una vez que estaba la rampa aquí? ¿Ya visto? ¿Conocen la rampa, verdad? La rampa, ¿verdad? Llega al final del muro. Y en lo que ustedes confían será nada. ¿Por qué? Porque no confían en Dios, confían en sus ciudades. También el profeta les dice y les da una esperanza: no destruiré a mi pueblo, dejaré un remanente. Él ama a su pueblo. ¿Quién dice amén? Dios ama a sus hijos. Amén. Pero dice que no los va a dejar sin castigo. Dios ama a su pueblo, pero esto no quiere decir que no los va a castigar por su pecado. Ahora vean, Dios les dice que va a venir un ejército grande y poderoso, pero dice que también su amor va a dejar un remanente por amor. Luego, el pueblo sencillamente dice: usted ha hecho esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué? Si yo no he hecho nada malo. Esto decía este pueblo a Dios. ¿Por qué, Señor, ha hecho eso? ¿Por qué? Es la pregunta que hace este pueblo. ¿Por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Ellos pensaban que estaban haciendo bien, que no tenían problemas. ¿Qué era lo que hacían en la escuela dominical? Ricardo dijo que habían hecho ellos en la escuela dominical, y nos dije qué es lo que venía hablando, qué era lo que pasaba en este tiempo. Ellos adoraban y decían gloria a Dios, pero en su corazón ellos deseaban ir a adorar a los prostíbulos. Y Dios les dice que va a venir un ejército poderoso donde no va a dejar nada, y en lo que ellos confían va a ser como nada. ¿En qué confía usted, hermano? ¿Confía en el brazo, en lo que usted hace, o está confiando en Dios? Es una pregunta difícil porque todos confiamos mucho en nosotros mismos y dejamos a veces a Dios a un lado. Hoy testificaron aquí muchos hermanos de lo que no estábamos haciendo. En cuenta, yo no hago cosas que debo hacer. A veces he dicho, sí, voy a orar. Hasta yo mismo me ofrezco, voy a orar, y tal vez solo una vez, o a veces se me olvida orar, como dijo Mariana. No está sola, Mariana, no crea que está sola. Todos hacemos estas cosas. Este pueblo pregunta ¿por qué? ¿Pregunta usted por qué me pasa esto? El pueblo dice ¿por qué? Ahí lo puede leer usted en el versículo 19. Ahora, Dios les responde:
porque me dejaron a mí y sirvieron a dioses ajenos. Así le dice el profeta. Porque me dejaron a mí y sirvieron a dioses ajenos. Si usted le pregunta a Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios le va a contestar. ¿Cuál es la situación? A mí me lo ha contestado. Yo le pregunté al Señor, ¿por qué me pasó esto? Porque yo tuve un negocio próspero y después no lo tuve. Quiere que se lo lea textual para que entienda cuando Dios responde y cómo responde Dios verdaderamente, como Él es Dios y conoce. Se lo voy a leer textual, no lo iba a leer, pero se lo voy a leer textual. 19 partes B. Dice, entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Esa es la respuesta al por qué. Porque ustedes tenían comida y se iban a poner gorditos y hasta brillantes de comida. Así lo dice la palabra, vamos a verlo ahora. ¿Está usted brillante, gordito? ¿Tiene buena comida? Gloria a Dios. Pero vamos a ver por qué ellos estaban gorditos y brillantes. Ahora ya resolvimos, ya usted tiene la respuesta de Dios al porqué de estos hermanos, de estos judíos. No sé si tiene la respuesta de Dios, el por qué usted le está preguntando por qué le pasó esto o por qué sucedió lo otro. Ahora Dios les habla un poco fuerte. Vea cómo Dios viene hablándole a su pueblo por medio del profeta Jeremías. El profeta Jeremías habla de parte de Dios. Aquí está hablando Jeremías. Si usted cree que Jeremías no habla de parte de Dios, entonces, para continuar y para que usted esté atento a lo que Jeremías está hablando, lo que Jeremías está hablando, le voy a decir que lea capítulo 1 de Jeremías 1:9. Si usted piensa que Jeremías está hablando cosa de él, si usted piensa que hoy Jeremías o la palabra de Dios es porque se ocurrió hablarlo y no está tomando en cuenta las palabras de Jeremías hoy, entonces lea el versículo 9. Cuando usted lea la Biblia y piense, y por alguna razón que tuvo un lapsus brutus en ese momento, y usted diga, ¿será esto que será cierto? ¿O que pasó en este tiempo nada más? ¿O que esto no se va a cumplir? ¿O cómo será el asunto? Versículo 9, alguien que me haga el favor. Pastor, tal vez usted me puede hacer el favor de leer el 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Habla Jeremías palabra de Dios o no? Amén. Entonces, pues vamos a retomar en la porción que estamos hablando hoy. Esto es palabra de Dios por medio de boca de Jeremías. Si el faraón Necao mandaba a escuchar y mandaba espías a que escucharan lo que hablaba Jeremías, y él dijo, bueno, Dios está conmigo, yo voy contra los babilonios. El rey Josías dijo, yo voy contra Necao. No escuchó la voz de Dios, no buscó la voz de Dios. ¿Quién era en ese momento, hermano? Era Jeremías por el que estaba hablando Dios. Ahí lo dice muy claro, y en este capítulo 5 también lo ratifica. Versículo 14. Versículo 14, mañana léalo, ya que lo comentó.
Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Este versículo lo comentó ahora Ricardo. ¿Usted quiere hacer leña? La leña la echan, la amontonan y le prenden fuego. Eso fue lo que va a pasar, lo que iba a pasar con su pueblo. Ahora vean lo que habla Jesucristo por medio del profeta, Dios. Le dice a este pueblo, se lo voy a leer en esta versión, versículo 21. Dice: escucha, pueblo tonto y estúpido, que tiene ojos pero no quiere ver, que tiene oídos pero que no quiere oír. Leímos que Jeremías habla de parte de Dios. Yo pondré mis palabras en tu boca. Pero el pueblo no quiso escuchar a Jeremías, no escucha la palabra de Dios. Entonces Dios, por medio de su portavoz, como ahora ustedes ven que en todos los ministerios hay un portavoz, ¿verdad? Que sale ahí en las noticias, que por cierto ganan muy bien y solo los entrevistan como 2 segundos, muchas. Ellos hablan y dicen todo lo que está haciendo el ministerio. Ellos maximizan todo lo que hace el ministerio. Jeremías no maximiza. Jeremías, así como escucha, dice. Jeremías les dice la opinión de Dios. ¿Usted cree que es bonito que Dios le diga a usted que usted es un estúpido, que no oye, que le puso orejas y le puso ojos y usted no ve? A un pueblo que se jactaba de ser un pueblo sabio, con leyes morales, sanitarias y religiosas mejores que cualquier pueblo del mundo. Y Dios le dice: ustedes son un pueblo estúpido que tiene orejas, oídos, ojos y no ve y no escucha. Eso es lo que el profeta está hablando, son las palabras de Dios a su pueblo. Ahora la iglesia Palabra de Vida, ¿qué es lo que tiene que recoger de todo esto que se está hablando en estos días y lo que se va a ver de Jeremías? Jeremías, usted tiene que metérselo aquí en la cabeza, tiene que abrírsele el coco, diría nuestro pastor, ¿verdad? Tiene que abrírsele el coco y usted entender lo que Dios quiere con esta iglesia en este momento. Dios dice a su pueblo: ustedes son muy tonticos. Vamos a usar una palabra un poquito menos dura, pero yo que un hermano esté sensible, no Carlos Miguel. Entonces usted, si tiene oídos hoy, escuche lo que habla Jeremías, lo que está hablando Dios. Tiene ojos, lea. Ya nos dimos cuenta que Jeremías sí habla por parte de Dios. Ya lo leímos en el versículo 14. Entonces no tenemos por qué estar dudando si será palabra de Dios hoy o no lo que se hable de la Biblia. Aquí yo le voy a poner a usted algo que a mí me impresionó. En el versículo 22 Dios pone un ejemplo. Ustedes son como tonticos, no tienen oídos, no oyen, tienen ojos y no ven. Entonces yo les voy a decir algo. Ustedes han ido a la playa. ¿Quién ha ido a la playa? Todos hemos ido a la playa. Usted ha visto la arena en la playa. Usted ha visto que las olas vienen y usted llega así. Si usted sí quiere mojarle los dedos, entonces usted se corre y el agua se va. Pues Dios les dice: ustedes han visto eso, pues yo le puse límites al mar, se levantarán tempestades, olas de 20, 30 metros, pero llegarán a la arena y ahí no pasa.
Más ustedes no me temieron. Ustedes no ven los límites que yo puse. ¿Usted respeta los límites de Dios? ¿Respeta los límites de Dios? Yo no los he respetado, ¿verdad? Yo me los he brincado más de una vez. Esta palabra, el primero que golpeó, me ha golpeado todo. Estos 5 capítulos que hemos hablado, yo soy el primero. Sé que ustedes también, pero yo dije, cuando Dios le dijo a su pueblo que era un tonto y estúpido, pues ahí lamentablemente yo no me pude quitar. Y cuando les dice, yo he puesto límites, ustedes no me temieron, ustedes no temieron, no se amedrentaron conmigo. Qué cosa más curiosa, el agua sí respeta el límite de la arena. ¿Se ha visto la arena? Son granos minúsculos, pero las olas no pasan esa arena, no la traspasan. Dice, ellos no reconocieron que era Dios quien daba la lluvia tardía y temprana. Si usted no ve que la arena respeta las leyes de Dios y no le da para saber que Dios es el que hizo eso, entonces cada vez que usted pela una papa, acuérdese que Dios dio la lluvia temprana y tardía. Eso les está diciendo Dios. Si ustedes no pueden ver que el mar no se pasó de lo que yo le dije, entonces cuando usted coma, acuérdese que yo le di esa lluvia tardía y temprana, que yo di los tiempos de la siega, de recoger la cosecha para que ustedes coman. Ellos no hicieron nada de eso. No dijeron, temamos a Dios porque Él nos da la comidita. Si nosotros queremos agradar a Dios, debemos obedecerlo. Y si pensamos, tal vez es que si Dios no existe, o que tal vez Él no esté por aquí cerca, no está viendo, tal vez no le interesa lo que hago yo. Dios te llamó con un propósito. Y también cuando usted come, es porque Dios le proveyó eso. No sé qué es el pensamiento del pueblo de Dios en este momento, pero dice que todo lo que ellos han hecho, las iniquidades y todo, han estorbado el bien. ¿Sabían ustedes que los pecados apartan el bien? Aquí lo dice Jeremías. En el versículo 25 usted lo puede leer. Tus pecados, mis pecados, apartan el bien. Pónganse a meditar eso un momentito. Los pecados y las iniquidades apartan el bien. Entonces, usted debe apartarse de eso, si quiere el bien. Es algo que Jeremías está hablando de parte de Dios. Les está diciendo que va a venir un ejército más poderoso, que ha maximizado la tecnología y que ellos no van a hacer nada para evitarlo. También les dice que no le han respetado, que no le han obedecido, que ellos tienen que buscar a Dios, arrepentirse. Entonces, toda esta palabra, hermano, toda esta palabra que usted está escuchando, debe de darle una intención, debe de ponerla en una práctica. Sencillamente esta palabra hay que metérsela en la cabeza y empezar a darle vuelta a ver hasta dónde yo la entiendo.
Porque esta palabra no puede ser tomada a la ligera. También Dios, después de haberles indicado todas estas cosas que hemos hablado, sobre lo que les va a pasar, sobre el ejército que viene, sobre que no miran ni siquiera lo que Dios ha hecho para respetarlo, para amedrentarse ante Él, tampoco por la comida, porque ellos no vieron que la lluvia la daba Él, la tardía y la temprana, que sus alimentos en la mesa los estaba poniendo Dios. Ahora vamos a ver esta otra parte y después concluimos con los últimos 3 versículos. Estos versículos que siguen es algo, bueno, que difícil, pero que en el pueblo se dio. Dice que había un problema social. Vamos a iniciar del 26, puede leerlo ahí. Ahí hay un problema social. Se estaba haciendo una injusticia. Por todo esto, Dios dijo: va a venir un pueblo numeroso y descomunalmente despiadado. ¿Qué es la injusticia social? Que algunos ricos llegaban y le prestaban dinero a uno de sus hermanos, pero resulta que el hermano no podía pagar. Entonces ellos llegaban y le quitaban todo, y si no alcanzaba lo esclavizaban. Dios había abolido la esclavitud. Dios había abolido la esclavitud de su pueblo. Pero estas personas, estas gentes de este tiempo, habían reinstalado la esclavitud y tenían a sus hermanos enjaulados, esclavizados. Usted lo puede leer ahí muy claramente. Dice, parte B del 26, pusieron trampa para cazar hombres. No temieron a Dios, no se amedrentaron por Dios. Jeremías está profetizando muchas cosas y su pueblo no se amedrentó. Ahora vea lo que dice el 28 también. Esta gente se engordó hasta que brillaban de gorditos a causa de los demás. Pero dice que no juzgaron la causa del huérfano. Ellos fueron injustos y no juzgaron la causa del huérfano y del pobre. Estos hombres eran peor que los impíos. Entonces Dios les está hablando por medio de Jeremías. Él está diciendo todas las cosas, las razones que tiene Dios para castigar a su pueblo. La pregunta que iniciamos: ¿qué hará cuando llegue el desastre? ¿Qué haremos cuando llegue el desastre? Vamos a preguntar por qué. Vamos a decirle al Señor: yo no tuve la culpa, yo no he hecho nada mal. Ahora vamos al final, la conclusión de este mensaje que Dios tiene para la iglesia y tenía para su pueblo, por parte de Jeremías. Dios hace una pregunta a su pueblo: ¿castigaré esto o no lo castigaré? Claro que sí, Dios tiene que castigar, porque Él es un Dios justo. Al final de este mensaje, Dios hace una declaración por medio de Jeremías. Él dice que cosa horrenda y fea se ha hecho en la tierra, en su pueblo, cosa horrenda y fea.
que ni los impíos la hacían. Era su pueblo el que tenía que ir a perdonar a Dios como el único Dios. Sin embargo, dice que los profetas profetizaron mentira. Y los sacerdotes, como no eran nada tontillos, entonces ellos ministraban de lo que decían los profetas. Me imagino que si alguien le preguntaba, ¿pero qué usted ministra de esa forma? Dígale al profeta. Él es el que está profetizando. Véalo ahí en el 31. Los profetas profetizaban mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Sencillamente, usted ha escuchado esta frase, se tiran la bola, ¿verdad? Es muy común en este país. Tirarse la bola es muy fácil. Porque usted dice, no, oye, el hermano hizo eso, yo nada más se me dijo que lo acompañara. Esto es algo que el profeta está denunciando, porque Dios le dice, vaya y háblele a este pueblo estúpido, que tiene oídos y no oye, tiene ojos y no ve. Es una palabra grosera y fuerte, pero eso es lo que hace una persona cuando deja a Dios. Sencillamente el pecado te embrutece y te hace tontito. El profeta está hablándole a su pueblo por medio de Dios. Él era el profeta de Dios. Dios había puesto las palabras en Jeremías. Al final, Dios le lanza una pregunta a su pueblo, que fue la pregunta que hice al principio. ¿Qué hará cuando llegue el desastre? Aquí dice, ¿qué hará? ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? El fin de esto que estaba profetizando. Ahora, hay una versión, la que la leímos, que dice, ¿qué hará usted cuando llegue el desastre? ¿Qué hará usted cuando llegue el desastre? Porque todo ha sido hablado, todo fue dicho por el profeta. Vendrá un pueblo numeroso que se comerá todo lo que usted tiene. Y en lo que usted confía, en las ciudades fortificadas, será nada. Luego van a preguntar que por qué pasó esto. Entonces Dios les dice que son tonticos porque lo dejaron a Él, ¿verdad? No escuchan, no entienden, no le temieron. Ellos vieron la naturaleza, vieron las olas, cómo no pasaban del límite, cómo tenían comida en su mesa, y no se preguntaron, no se amedrentaron, no dijeron, es Dios, es Jehová nuestro Dios, hay que hacerle caso. No lo dijeron, mas ellos llegaron y hicieron injusticias. Tomaban a sus hermanos y los hacían prisioneros, los hacían esclavos, los enjaulaban. Dice que sus casas estaban como jaulas de pájaros. El derecho de los pobres y el huérfano no lo quisieron juzgar. Y Dios les dice, entonces, ¿qué haré? ¿Lo dejaré así todo? No. Los líderes se corrompieron. Los profetas profetizaron mentira. Los sacerdotes ministraban por lo que ellos profetizaban. Y lo más grave, versículo 31, puede leerlo ahí, la parte C de esto que estamos hablando. El pueblo así lo quiso. Nosotros como iglesia tenemos que escuchar la palabra de Dios y no solo escucharla, sino ponerla por obra, dijo Santiago. Todo esto está escrito para que nosotros no hagamos conforme hizo este pueblo. Creo que Jeremías habló claro a este pueblo. Creo que Jeremías habla claro. Dios habla claro por su palabra. ¿Y usted qué hará cuando llegue el desastre? Cuando llegue el desastre usted ya no puede hacer nada. Cuando llegaron los de 2 metros vestidos de rojo, ya no hubo nada que hacer.
Ellos venían con más tecnología, con más estrategias de guerra, y fue arrasado el pueblo de Dios. Cuando llega el enemigo y arrasa, entonces no puede hacer nada. Y recuerda esta frase, yo la he dicho varias veces: no procure con lágrimas lo que perdió por desobediencia. Porque yo le garantizo que aunque usted llore y llore, usted no va a recuperar lo que perdió por desobediencia, porque yo lo he hecho. He querido procurar con lágrimas lo que perdí por desobediencia y Dios no lo devuelve. Hasta que usted le diga: sí, Señor, me aparto. Me aparto de eso que estoy haciendo mal y me vuelvo para usted. Porque usted es el Dios. Era sencillo. El pueblo tenía que decir: bueno, sí, Señor, va a venir un ejército grande, poderoso. Entonces, Dios puso el límite al mar y todo eso. Él es Dios. Además, Él nos trae la comida, Él trae la lluvia temprana y tardía. Él es Dios, nosotros tenemos que volvernos a Él. Nosotros no podemos procurar lo que perdemos por desobediencia con lágrimas. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra, Señor. Usted es el que habla al corazón por medio de su Espíritu Santo, Señor. Ayude, Señor, a esta nación, a esta iglesia, Señor, a entender su palabra más profundamente, Señor, por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.